Bendiciones, queridos hermanos, qué alegría poder estar aquí nuevamente en vivo, celebrando nuestro estudio bíblico virtual. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse. Qué bendición. Hace un instante estaba mirando aquí en la computadora y viendo cómo ya se están conectando hermanos. Yo confío en que ese número pues siga creciendo durante el transcurso de los próximos minutos y mucha más gente entre en el día de hoy. Gracias por usted estar allí, gracias por tener la paciencia de esperar por nosotros un ratito y acompañarnos cada lunes. Qué bendición es cada vez que podemos simplemente ubicarnos aquí en mi oficina y a través de esta humilde cámara llegar hasta su hogar y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. La semana pasada tuvimos que repetir el estudio bíblico de la semana anterior, que era el capítulo 2 de Corintios, de la primera carta de los Corintios, y eso debido a que yo estaba en la isla de Puerto Rico dando una campaña, tenía que regresar acá el día domingo en la tarde, pero una tía por parte de madre murió, partió con el Señor y me pidió a la familia que quedara para predicar allá el domingo en la noche y que estuviera en el entierro entonces el día lunes. Bueno, total que la cosa se complicó y llegué pasada la medianoche. Si es que el hermano Lío, la hermana Karen, los otros hermanos que nos ayudan de alguna forma a realizar esta actividad, pues pasaron el programa y creo que por ahí estaba un cintillo que creo que duró hasta el día de ayer, que decía que estábamos pasando un programa grabado. Lío, acabo de decirle a los hermanos que el cintillo ayer estaba puesto durante el culto. Nos llamaron un par de personas para decir, ¿el culto de hoy es en vivo o es grabado? No, el culto de hoy es en vivo. Y hoy también es en vivo. En vivo, y yo espero que este micrófono esté funcionando bien. Vamos a ver, Lío, ¿cómo es? Ayúdeme. Sí, que esté. está funcionando bien, pero se está... Sí, ahí estamos. Perfecto. Bueno, ahora sí que saben que es en vivo. Ahora sí que ya se dieron cuenta de que este no es grabado ni editado. Estamos aquí y vamos a estudiar en el día de hoy el capítulo 3 de esa primera carta a los Corintios. Pero antes de ir a ella, quiero comentar algunas cositas acerca de ese viaje a Puerto Rico, entre ellos un testimonio maravilloso. En ese viaje a Puerto Rico tuvimos, pues muchas cosas ocurrieron. Estuvimos en Río Grande, saludos a los hermanos de Río Grande. Yo sé que hay algunos hermanos de los que estuvieron en la campaña que en el día de hoy están sintonizando porque me hicieron saber que ellos con cierta regularidad sintonizan los estudios bíblicos y participan con nosotros en los estudios bíblicos. La experiencia fue maravillosa. Llegué, creo que fue el día sábado, a la actividad allá en la iglesia Abriendo Surcos en el pueblo de Río Grande. Y una mujer adulta se acercó y me dijo, ¿usted recuerda, pastor, una vez que tuvo una campaña en tal lugar y allí bajó un árbol, había un jovencito alto, delgadito, enfermo y usted fue a orar por él? Le dije, sí, recuerdo perfectamente, recuerdo que el jovencito tenía cáncer en los testículos y estaba pues sufriendo la quimioterapia, estaba vomitando, estaba con mareos, estaba con náuseas, bueno, muy afectado por la quimioterapia. Así es, y los hermanos, la señora me dijo, bueno, ese jovencito es mi nieto. Y le testifiqué y ella me testificó a mí, intercambiamos ahí información acerca de lo que sucedió aquel día, porque cuando oramos por el jovencito que tenía cáncer en los testículos y estaba afectado por la segunda quimioterapia que estaba recibiendo aquel día, o que había recibido aquel día y estaba muy afectado, cuando oramos por él, los efectos de la quimioterapia se fueron totalmente, se acabaron las náuseas, se acabaron los vómitos,
y el dolor, el malestar que él tenía a consecuencia de aquel cáncer en los testículos desapareció totalmente. Tiempo más tarde, como 1 año y medio más tarde, no sé si 2 años, ese joven apareció a otra campaña mía. Y fue a esa campaña y me confirmó, me testificó que en efecto aquel día no solo Dios lo había sanado de los efectos de la quimioterapia, sino que del cáncer en totalidad. Él quedó absolutamente sano de aquel cáncer. La experiencia fue maravillosa. Y me dijo, pero el cáncer en los testículos ha dejado una secuela, y la secuela fue que quedó estéril de aquel cáncer. A consecuencia del cáncer en los testículos y la quimioterapia, él había quedado completamente estéril. El médico le había dicho, bueno, no vas a poder engendrar, no vas a tener la capacidad de tener hijos. Y me dijo, yo tengo una noviecita y quiero casarme, pero yo quisiera tener hijos. El Dios que lo había sanado del cáncer tenía el poder para hacer el otro milagro, y él entonces me pidió la oración. Oramos al Señor en aquel instante, y ya desde ese día hasta este fin de semana pasado yo nunca supe más de ese joven por el cual oramos para que tuviera hijos. Ya no supimos absolutamente nada más. Esta señora me dijo, yo soy su abuela y le quiero hacer un regalo de parte de él, quiero entregarle algo que él le envía, y lo que me envió fue esta foto. Lo que él me hizo llegar fue esta foto que estoy aquí tratando de mostrársela en este momento. Ahí usted lo ve a él junto a su esposa, y al lado de ellos los 2 hijos que Dios le dio, un niño y una niña, la parejita. Aleluya. Diga gloria a Dios conmigo, bendiga al Señor. ¿No le parece maravilloso poder ver esta foto en el día de hoy? Gloria al Señor. Bueno. A mí me parece extraordinario el milagro, y me parece extraordinario que me haya hecho llegar esa foto donde ya los niños son unos jovencitos. Esto es un testimonio de más de 15, 18 años, no sé si 20 años atrás, del primer incidente del milagro del cáncer en los testículos, y otros, qué sé yo, si fueron 20, entonces unos 18 años del milagro que Dios le hizo para que entonces pudiera tener hijos, y esos jovencitos se ven ahí que ya tienen sus 13 años, 13, 14 años, 12, 13 años, más o menos. Dios los sanó de cáncer, y eso me alegra. Mire, estos testimonios que tienen así algunos añitos de haber ocurrido, a mí me emocionan mucho. Gracias, Lío, por ayudarme con lo de la foto. A mí me emocionan mucho porque me hacen saber y poder testificar que los milagros no son asuntos de emoción momentánea. Los milagros son duraderos. Cuando Dios sana permanentemente. Mire ese caso, ya aproximadamente 20 años, sanado de cáncer y sanado de su esterilidad, ya cuántos años, y sobre todas las cosas, pues 2 hijos y una feliz esposa, un feliz matrimonio. Qué bendición. Él se llama Rubén, y en la notita que pone aquí detrás de la foto, pues me da su nombre, Carlos Rubén Mendoza, sanado de cáncer en los testículos y sanado de esterilidad. Vive en Indiana, en el estado de Indiana, con su esposa y con sus 2 hijos. Su abuelita me hizo llegar ese material. Bueno, allá a Carlos Rubén, bendiciones igualmente a su abuelita y a todos los hermanos de allá de Río Grande que estuvieron en esa campaña, estuvieron en esa fiesta de milagros, porque no solo lo que ya había pasado hace tantos años, pero lo de este fin de semana, tumores, cánceres, condiciones de la vista, condiciones de la columna. Dios sanó a un hombre de la columna muy afectado de ella, y dice que cuando estábamos orando él sentía que la columna se movía, los huesitos de la columna iban llegando a su lugar. Fue sanado, se agachaba, se movía, su columna estaba completamente sana. Dios, milagros tremendos los que ocurrieron, y hoy Dios va a hacer milagros igualmente. Dentro de un rato, cuando terminemos el estudio bíblico, vamos a orar al Señor, vamos a interceder,
y quiero presentar cada persona enferma. Le estoy testificando esas cosas porque quiero estimular su fe, quiero motivarle a que en el día de hoy me comparta a través de la internet esas peticiones, esas necesidades. Lo puede hacer de dos formas. Una, llamando al teléfono aquí en nuestra oficina. Ahí está Karen en los teléfonos lista para tomar su información y el número telefónico es el 305-553-5995. Repito ese número telefónico para que usted pueda llamar y comunicarse con nosotros en este instante. Es el 305-553-5995. También puede escribir ahí en la parte de abajo de su pantalla. Está la dirección a la cual me puede escribir en este instante y recibo aquí, me traen de inmediato su petición. Esa dirección que dice envivo@diaspavon.com. envivo@diaspavon.com. Escríbame a esa dirección ahora mismo y me van a hacer llegar su petición. Si está enfermo o si tiene un familiar enfermo o un hijo enfermo o una esposa, esposo enfermo o conoce a alguien que está en gran necesidad o en crisis, ¿cómo queremos orar por esos casos? ¿Cómo queremos interceder? Ponernos de acuerdo y clamar al Señor. Dios va a hacer milagros, Dios va a sanar, Dios va a obrar en tanta gente. Así es que envíeme el nombre y la condición de esa persona por la cual usted quiere que oremos, hágamelo llegar de inmediato. Bueno, mientras usted me va enviando eso, yo voy compartiendo con usted lo que dice aquí la Biblia, lo que dicen las Escrituras y lo que estamos estudiando, que es el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo esperaba a estas alturas que esta iglesia de Corinto fuera más madura, que fuera crecida, que hubiese madurado ya en el Señor. Pero dice, al escribirles no les puedo hablar como a gente espiritual. Con eso quiere decir gente controlada y gobernada por el Espíritu Santo. Les tengo que hablar como a carnales. Esto es gente que está siendo gobernada por la carne, por las pasiones, por lo terrenal, no por lo espiritual. Como a niños, gente que no ha crecido espiritualmente. No se le puede hablar de la misma manera a todo el mundo. Tenemos que acomodar nuestro lenguaje a la persona a quien estamos hablando. En otro momento Pablo dice que a los griegos él se hacía griego y a los judíos judíos, a los gentiles gentiles, a cada persona se acomodaba para hablarle de alguna forma en el idioma que pueden entender. Bueno, a la iglesia en Corinto, por las carnalidades de las cuales ya estuvimos viendo en los capítulos anteriores y aquí vamos a seguir viendo, porque él nos va a explicar en qué consistía esa condición carnal que tenía esta iglesia de Corinto. Por esa razón no les podía hablar como a gente espiritual. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda. Él sigue con la ilustración. Os di a beber leche y no vianda. Está ilustrándonos la niñez, la condición que estaba esa gente. No podían comer vianda porque no la iban a digerir, porque no la iban a aceptar, porque no la iban a recibir, porque eran niños, le tenía que dar leche, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En la carta anterior no erais capaces. En esta que les estoy enviando ahora, tampoco lo sois todavía no tienen la madurez, como Pablo sabía que esta gente no era madura. Vamos a verlo de inmediato. ¿En qué consistía la carnalidad de esta gente? Lo vamos a ver de inmediato. Porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros, óigalo bien, celos. ¿De qué está hablando? De celos. Fíjese que no dice ahí crímenes. La carnalidad de esta iglesia se evidencia en que hay entre vosotros celos. ¿Qué más? Contiendas y disensiones. Tres cosas, dice el apóstol Pablo, que había en esa iglesia de Corinto, razón por la cual él la catalogaba como una iglesia carnal. Mire las tres cosas.
celos, contiendas y disensiones, divisiones entre los hermanos. Pablo dice, si existe eso, somos carnales. Es que nosotros llegamos a creer que la carnalidad en la iglesia es porque no estamos de acuerdo en un punto doctrinal o porque creo una doctrina o creo otra doctrina diferente a la que cree alguna gente. Ese no era el gran problema para Pablo. Según Pablo, la carnalidad, la niñez espiritual se refleja cuando tenemos celos de que aquel sea más espiritual que yo, celos de que aquel predique mejor, celos de que el pastor aprecia más al otro, celos de que a alguien lo nombraron, qué sé yo, diácono o copastor. Celos, ¿qué es eso? Eso es niñez espiritual. Cuando una persona en la iglesia está pidiendo una posición o un reconocimiento, que reconozcan que yo soy el mejor, que hago esto o hago lo otro, esa condición es niñez espiritual. Contiendas y disensiones, ciertos pleitos, ciertas peleas. Ve, diferir no es el problema. Crear un pleito por la diferencia, eso es un problema. Ver las cosas desde puntos de vista diferentes y no estar de acuerdo, ese no es el problema. El problema es cuando creamos las disensiones y entonces se crean los grupitos. Este es el grupo que está de acuerdo conmigo, aquel es el grupo. Este es el grupo que piensa que la oración es lo más importante. Este es el grupo que piensa que la alabanza es lo más importante. Este es el grupo que piensa que el evangelismo es lo más importante. Este es el grupo que piensa que ofrendar es lo más importante. Este es el grupo que piensa que estudiar la Biblia es lo más importante. Y estamos creando disensiones, divisiones. Diferir no es el problema. La disensión, el pleito, la división, eso es síntoma de carnalidad. No sois carnales y andáis como hombres, como terrenales, no como espirituales. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Apolos era un gran predicador, un gran maestro de la palabra. Pablo era un apóstol que había fundado esta iglesia en Corintio. Y unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos. Y Pablo decía, ustedes son carnales. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ustedes son carnales. Son niños espirituales, están en esas tonterías. ¿Qué pues es Pablo? Pablo está hablando de sí mismo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medios de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Lo que tiene Pablo, lo que tiene Apolos, se lo dio el Señor. Los dones se los dio el Señor, los talentos se los dio el Señor. Así es que lo que ustedes han recibido de nosotros, dice Pablo, lo recibieron del Señor, no tanto de nosotros. Así es que no haga alianzas con Apolos ni con Pablo porque no es la idea. Dice Pablo, así no es. Lo que tengo yo y lo que tiene Apolos simplemente lo dio el Señor. Gloria a Dios y sigamos adelante. Óigame, si utilizamos esta medida, esta métrica del capítulo 3 a los Corintios para medir la iglesia en esta época, creo que vamos a tener que decir con Pablo, la iglesia en el siglo XXI sigue siendo niña. La iglesia en el siglo XXI sigue siendo carnal. Todavía estamos, los que son de uno y los que son de otro. Y no quiero mencionar nombres, pero todos sabemos, de repente, quien menos nos esperamos tiene su grupito y la gente se afilia para un lado y para el otro sin comprender que esto no lo da el hombre, esto viene del Señor. Yo planté, dice Pablo, yo fui el que hice el trabajo original, yo planté, puse la semilla. Apolos regó, ministerio de aguador. ¿Cuál ministerio es más importante, el de plantar o el de regar? Alguien dice, bueno, no, yo estoy con Pablo porque yo creo que el de plantar la semilla es lo más importante, porque si no hay semilla, entonces no hay nada. Pero otro dice, no, yo estoy con Apolo, porque ¿de qué vale sembrar la semilla si no se riega, si no se le echa agua,
si no se le pone abono. Y Pablo va a explicar, las dos cosas son importantes. Sin semilla no hay planta, sin agua la semilla no germina y no produce. Así que las dos cosas son importantes. ¿Qué es más importante? ¿El apóstol o el evangelista? Déjense de tonterías ya. ¿Qué guerra es esa? ¿Qué es más importante? ¿El pastor o el profeta? ¿Qué es más importante? ¿El maestro? Por favor, Pablo dice, el uno planta, el otro riega, el otro cultiva, el otro abona, el otro cuida la plantita. Todos son importantes y a fin de cuentas ninguno de ellos es nada determinante porque son dones que el Señor es quien los da. Es el Señor quien los comparte y punto. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién ha dado el crecimiento? El crecimiento lo ha dado Dios, lo ha dado el Señor. No lo dio Pablo, no lo dio Apolos. Usted no le debe su vida espiritual a ningún pastor, a ningún evangelista, a ningún apóstol. No me la debe a mí, no se la debe a nadie, se la debe a Dios. ¿Quién hizo el milagro en el jovencito que mostrábamos hace un rato en Carlos Rubén? El milagro lo hizo Dios, el milagro lo hizo el Señor. El milagro no lo hice yo. Él no está en deuda conmigo, Él está en deuda con Dios, está en deuda con el Señor, porque esto se lo dio Dios. Dios es el que sana el cáncer y en el día de hoy va a sanar a alguna gente. Así es que anímese, escriba. Ahí está la dirección, debajo de la pantallita, escriba hoy Dios va a hacer cosas. Dios, no yo, Dios las va a hacer. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios, solamente Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Esto es sumamente importante e interesante, ese versículo 8. Ni el que planta ni el que riega es nada, pero ambos, dice Pablo, son una misma cosa, aunque van a recibir recompensa por separado. En una palabra, la diferencia entre un ministro y otro ministro, entre un servidor y otro servidor, no la tiene que hacer el pueblo, no tenemos que tomar bandos. Dios es el que va a pagar, Dios es el que va a recompensar. A veces pensamos que este no es digno de ser oído, que aquel no es digno de ser oído, que me gusta más este, que me gusta más el otro, que estoy más de acuerdo con este. Bueno, fantástico, muy bien, pero no hagamos bandas, no dividamos la iglesia con bandos, porque Dios se encargará de dar a cada quien. Usted no trabaja para mí, usted no trabaja para un pastor, no trabaja para un evangelista, trabaja para Dios y Dios recompensará conforme a su labor. Tiene que responderle con labor, con función, con trabajo a Dios, porque Dios es el que le va a pagar por lo que usted hace. No importa si los hombres lo reconocen o no lo reconocen. Dios lleva cuenta de todo lo que usted hace para Él. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La ilustración que ha estado utilizando es la de la siembra, la semilla, el regar. Ahora de repente cambia e introduce otra ilustración, otra metáfora. Ahora aparece con la del edificio. Ya dijo que somos labranza. Labranza es cultivo. En el original dice cultivo, dice granja. Ustedes son la granja del Señor. Ustedes son el cultivo del Señor. Ustedes son la finca del Señor. Son labranza de Dios. Y añade entonces, y edificio de Dios. Y ahora estamos en la ilustración de la construcción de un edificio que se construye. Somos edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, como carpintero, como ingeniero, yo como experto
experto constructor, dice Pablo, porque ya introdujo en el versículo anterior el término edificio y ahora cambia. No cambia el sermón, no cambia el mensaje, no cambia la enseñanza, pero cambia la ilustración. La ilustración que estaba utilizando, la metáfora que estaba utilizando era la del cultivo, la de la agricultura. Ahora cambia a la de la construcción y lo ilustra. Entonces dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima de ese fundamento que ya yo puse. ¿Quiénes? Bueno, los otros ministros, los pastores, los evangelistas, los otros apóstoles, como el caso de Apolos, que era otro apóstol, edifica sobre ese fundamento que está puesto ya. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Lo que Pablo está diciendo es, no peleen con el que puso el fundamento. No intenten quitarlo y poner otro, no tiene sentido, ya está puesto. Edifiquen sobre él, pero advierte, miren cómo sobreedifican. ¿Qué es esto de mirar cómo sobreedificamos? Bueno, porque hay aportaciones que no benefician a la iglesia. Hay enseñanzas que están desviadas de la verdad. Hay trabajos que se hacen en la iglesia que no se hacen con el espíritu correcto, que no se hacen con la intención correcta, que no se hacen con la actitud correcta. Entonces es mala aportación. Cuando se traen doctrinas impropias, incorrectas, énfasis desmedidos en cosas antibíblicas, no estamos aportando el material correcto en la edificación. Él sigue diciendo entonces en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento no lo toquen, no lo muevan, acepten el fundamento que ya está puesto, acepten el fundamento que ya Pablo puso. Pero entonces sigue diciendo, y sobre este fundamento alguno edificare, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Las tres cosas que menciona primero, oro, plata, piedras preciosas. Tres elementos resistentes, tres elementos fuertes, tres elementos duraderos. Oro, plata, piedras preciosas. Y entonces sigue la lista. Madera, heno, hojarasca. Tres permanentes y tres que perecen. Tres elementos que se queman, que desaparecen, que no son fuertes. Mire la otra oración, el verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Es decir, se va a saber si usted edificó con heno, con hojarasca o con madera, o si edificó con oro, con plata y con piedras preciosas. Se va a saber porque va a salir a la luz, el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Toda obra va a ser probada por fuego. Por lo tanto, quien edifica con heno, quien edifica con hojarasca, con paja, quien edifica con madera y es probado por fuego, ¿qué le sucede? El fuego quema la madera, quema el heno y quema la hojarasca. Desaparece. Esa obra es insignificante. No llega a la presencia de Dios. No se sostiene en la presencia de Dios. Pero quien edifica con piedras preciosas, con oro y con plata, la obra del tal permanece. Porque el oro, cuando viene sobre ella, el efecto que tiene el fuego sobre el oro es purificador. ¿Sí? Lo prueba y si el oro tenía alguna cosita que no era buena, se cae, se va y queda el oro genuino, queda el oro puro. Así es que qué bueno que nuestra obra sea probada por el Señor, porque solo lo genuino va a quedar en la presencia de Dios.
toda obra va a ser probada. El que vive de apariencias, el que finge, el que aparenta santidad cuando no la está viviendo, el que aparenta integridad cuando realmente, perdón, cuando realmente no la está experimentando ni la está viviendo, la obra del tal va a ser probada. El que finge amor, ¿sí? La Biblia dice que nuestro amor tiene que ser sin fingimiento. El que finge, el que trata de aparentar una cosa que no la es, su obra va a ser probada por el Señor, va a ser probada por fuego. Si permaneciere, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aleluya. Si permaneciere. Así es que lo importante de la obra en el Señor no es la velocidad. Lo importante de la obra en el Señor no es la cantidad. Lo importante de la obra en el Señor no es la dimensión, es la permanencia. ¿Quién va a recibir recompensa? Aquel cuya obra permanezca. Así es que lo importante en el Señor no es ir a toda velocidad, sino ir con firmeza y que lo que hago sea permanente. Lo que recibe recompensa en el Señor no es el volumen, ahí no habla de volumen, ahí habla de calidad en los materiales, permanencia en esa obra que estamos realizando. ¿No le parece maravillosa la ilustración que está utilizando el apóstol Pablo aquí? A mí me cautiva este libro y me cautiva este capítulo 3, porque me dice dónde tiene que estar el énfasis en mi vida. En mi familia, en mi hogar, en mi iglesia, en mi ministerio, en la enseñanza. Lo importante no es darles un sermón rimbombante y con fuegos artificiales y con luces. Lo importante es que esta palabra y esta edificación permanezcan, que en la prueba no se vaya, como la hojarasca desaparece, sino que permanezca como las piedras preciosas, como la plata y como el oro. Verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, la persona sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Expliquemos esta imagen. Está diciendo que si usted no está edificando genuinamente, la persona quiero decir, que no está edificando genuinamente, cuando venga la prueba de su obra, la obra se perderá. Y él sufrirá pérdida de la obra. ¿Qué más pierde? Pierde la recompensa, pierde la bendición. Pero dice, no la salvación. Ve, esto no es asunto de salvación. Será salvo, él mismo será salvo. Eso es lo que dice ahí el verso. Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esa es una frase, esa de que así como por fuego. La idea es por estrecho margen. La idea es casi no pasó al otro lado. Yo sé que en cada país hay frases distintas, no sé cómo es allá en Chile, en Argentina, en Cuba, en Puerto Rico, República Dominicana, Centroamérica, donde sea, Colombia, Venezuela, donde usted me esté oyendo, allá en el Perú. En cada país, allá en España, donde también nos están viendo en el día de hoy. Yo no sé cómo se dice esa frase, pero de repente alguno de ustedes me la manda ahí ahora mismo por internet. Póngame cómo dicen en su país cuando alguien o algo ocurre así por estrecho margen. Allá en Puerto Rico dicen por un pelito. ¿Sí? Casi no sale, por un pelito. En el argot del deporte, por ejemplo, de los caballos, dicen por una nariz. ¿Sí? Por una nariz. Casi no llega, pero ganó por una nariz, ganó por estrecho margen. Aquí dice que eso le ocurre a alguna gente en cuanto a la salvación. Por estrecho margen van a lograrlo. Casi no entra, pero entró, pero su obra no entró. Se perdió todo lo que hizo. ¿Y qué es presentarse delante del Señor con las manos vacías? Y decir, las ofrendas que di no sirvieron de nada porque no las di para gloria de Dios, las di para ser visto.
las alabanzas que canté no llegaron a la presencia de Dios porque no las canté para Dios, las canté para exhibir mi gran voz y mi gran talento. El trabajo que hice, no lo hice para Dios, lo hice para agradar al ojo, para satisfacer a mi papá, a mi esposa, esposo, mis hijos, lo que sea, o al pastor o a los líderes de la iglesia. No, hay que trabajar para Dios y con materiales buenos, materiales propios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Está hablando de usted, en vosotros. Usted es templo de Dios, su cuerpo es templo de Dios y usted está lleno. El Espíritu de Dios mora en usted. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es interesante. En el versículo 15 habla de que cuando la obra nuestra es destruida, somos salvos como por fuego, aunque perdamos la recompensa. Pero cuando llega al verso 7, ya en el verso 7 dice, cuando habla ya de este cuerpo, el que destruye este cuerpo, el que deshonra el templo del Espíritu Santo, el que peca contra el templo del Espíritu Santo, entonces dice, el que destruye este templo, por cuanto este templo es santo, Dios lo destruirá a él. Ya eso es feo. Ya ahí cambió la historia totalmente. Y le está hablando a la iglesia y le está diciendo, una cosa es que el trabajo que hagamos no estemos bien. Otra cosa es destruir el templo del Espíritu Santo. Destruir la casa de Dios. Destruir la iglesia. Destruir nuestros propios cuerpos. Cosas que tienen consecuencias y consecuencias fatales. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, oiga lo que dice aquí, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ese contraste lo viene trayendo hace rato entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Algunos se cree sabio entre vosotros en lo humano, en lo terrenal. Hágase ignorante, ¿no es cierto? Hágase tonto, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría terrenal no tiene valor delante de Dios. La sabiduría divina, esa sí nos afecta en todos los aspectos. Maravilloso. Versículo 19. Ya nos quedan apenas 4 o 5 versículos. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. No los deja que se salgan con la suya. En su propia sabiduría, Dios los agarra. Dios los toma y les muestra su insensatez. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Dios conoce que los pensamientos de los sabios son superficiales. Los que se creen muy filósofos, los que se creen muy estudiados, los que se creen muy universitarios, los que se creen muy brillantes. El Señor dice, son vanos, son superficiales, utilizan su inteligencia para intentar demostrar que Dios no existe. Y hay que ser necio para negar la realidad de la existencia de Dios, del Dios de amor, del Dios de poder. Así que ninguno se gloríe en los hombres. No se gloríen en lo que éste dice y en lo que ni que es amigo de este predicador o del otro, o de aquel adinerado del otro que se cree inteligente. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque
todo es vuestro. Todo le pertenece. Olvídese de lo que le pueda dar nadie. Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas o Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Dios nos lo ha dado todo. Dios nos ha dado lo de este mundo y Dios nos ha dado lo celestial. Todo es nuestro. La iglesia es nuestra. Ahí lo dice Pablo. Pablo dice, no se impresione con este ni con aquel. Todo es vuestro. ¿Por qué? Mire cómo termina el pasaje. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué cosa es más importante que esto en la vida? Esto es emocionante, esto es como para derramar lágrimas, esto es como para postrarse delante de Dios y estar llorando el resto de esta noche. Todo es vuestro, lo terrenal, lo celestial, lo humano, lo divino, lo de los hombres, es vuestro. Dios nos lo dio todo, Dios nos lo entregó todo, no necesitamos nada. Toda necesidad que podamos tener está contenida en Dios. Dios nos la ha dado. Lo poseemos, tenemos autoridad sobre las circunstancias, sobre la naturaleza, sobre la realidad económica, sobre los problemas, las dificultades. Dios nos ha dado esa gracia. Todo es vuestro y usted es de Cristo y Cristo es de Dios. Todo nos lo ha dado a nosotros, lo tenemos. Estamos en Cristo y con Cristo en Dios. Estamos inmersos en Él. Eso es precioso. Eso es maravilloso. Eso es para glorificar al Señor. Eso es para bendecir a nuestro Dios. Eso es para alabarle. Bueno, hemos concluido el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios y la semana próxima estaremos estudiando el capítulo 4, pero en el día de hoy quiero invitarles a orar. Tenemos que orar al Señor. Prometí orar por los enfermos, prometí orar por las necesidades y lo vamos a hacer ahora mismo, lo vamos a hacer de inmediato, pero antes de ir a la oración, quiero recordarles, número 1, que las peticiones nos las pueden enviar porque los queremos incluir en esta oración. Y número 2, quiero rogarles que en este instante determinen en su corazón ofrendar a este ministerio. Es un culto virtual el que celebramos cada lunes en este estudio bíblico. Queremos bendecirle con palabra del Señor y queremos invitarle a participar en nuestro ministerio, en todas estas campañas, en todos estos milagros, en todas estas cosas que Dios está haciendo y que podamos ampliar este trabajo que estamos realizando a través de la internet. Lo que Dios está haciendo es hermoso, cada día se une más gente, cada día vemos nuevos países que se van uniendo. Esta semana recibíamos cartas desde Chile, recibíamos notitas desde la Argentina, recibíamos comentarios que nos llegaban desde España y desde distintos lugares. México también, Estados Unidos, varios lugares, de Puerto Rico, muchísimas comunicados y también de la República Dominicana, Centroamérica, qué bendición, en Honduras, en Guatemala. Bueno, son tantas cosas. Allá cerca de España, en Islas Canarias, que pertenece a España, pero de las islas también recibimos comunicado. Nos emociona todo eso. Le pedimos que sea parte de este ministerio. Ahí la parte baja de su pantalla dice ofrenda. Ofrende allí. Simplemente tiene que apretar allí y usted puede depositar su ofrenda, enviar su ofrenda. Hágalo en este instante, hágalo en este momento, envíe su ofrenda. Simplemente abra allí, no se va a desconectar, va a seguir escuchándome y viéndome. Abra allí y llene. Lo puede hacer con una tarjeta de crédito. El sistema que utilizamos es PayPal y no hemos tenido ningún problema con él. Su tarjeta está segura y su ofrenda también y nos llega aquí al ministerio y gracias por esas ofrendas hermosas
que nos han estado llegando y que nos ayudan a seguir adelante en este proceso. Sea parte de lo que Dios está haciendo y ofrende en el día de hoy. Vamos a orar. Gracias al Señor por las personas que nos están viendo y oramos por estas peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, me uno en oración con cada persona. Los que nos están viendo cerca acá en la ciudad de Miami, o en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Los que están recibiendo la señal allá en Centroamérica, en Suramérica, en el Caribe, en mi querido Puerto Rico, República Dominicana, tantos otros lugares, en Suramérica, en el continente europeo, allá en las Islas Canarias o en España, o como nos escribían en días atrás, desde la China, desde Japón. Gracias por esa gente hermosa que sintonizan a través de la internet y pueden ser edificados. Yo oro por ellos, Señor, y pido tu bendición sobre cada uno de ellos, tu gloria y tu gracia y tu vida se expresen y los cubran de pie a cabeza. Tu bendición sea sobre ellos de forma abundante en el día de hoy. Hayan milagros, ocurran milagros de tu Espíritu Santo y tu gracia sea sobre ellos. En el nombre de Jesús, sella en sus corazones esta palabra. Amén, Señor Dios. Amén. Démosle gloria al Señor y dé gracias por lo que usted ha recibido en el día de hoy. La bendición del Señor sea sobre su vida en esta hora. Dios le bendiga, Dios les guarde y hasta el próximo lunes.